Vamos a abordar en esta clase de medicina y salud un tema que parece vinculado a la gente de edad, de añosa, pero que, por desgracia, creo que vamos a ver también que se encuentra muy presente o se va a encontrar muy presente en gente no tan mayor. Hace referencia a un tema cardíaco, el corazón. El corazón y la insuficiencia cardíaca. ¿A qué llamamos insuficiencia? Insuficiente. ¿Qué es insuficiente? Pues cuando íbamos al cole, ¿verdad? Insuficiente y muy deficiente nos ponían, ¿verdad? Nos podían poner si no pasabas el umbral para aprobar una asignatura. Es insuficiente, quiere decir que has suspendido, ¿no? Cuando en medicina hablamos de insuficiencia de un órgano, que a lo que nos referimos es que ese órgano no está realizando la función que debería hacer de forma adecuada. Es insuficiente en su función. Y una insuficiencia renal, pues que el riñón, que tiene como función depurar la sangre, no lo hace adecuadamente. Insuficiencia hepática, pues que las funciones que tiene que cumplir el hígado empieza a fallar, no las realiza. Entonces es insuficiente. Insuficiencia valvular. Una válvula que en el torrente circulatorio, en el corazón, pues está para impedir que vuelva para atrás la sangre, para que vaya en una dirección pero no en otra. Cuando no lo hace adecuadamente, pues es una válvula insuficiente, porque permite el reflujo, el que vaya hacia atrás el flujo sanguíneo. Y en el corazón, la insuficiencia cardíaca, pues es que el corazón no realiza de forma suficiente, adecuada, su función. ¿Cuál es la función del corazón? Lo habíamos visto ya en otra clase, esa función de bombeo de la sangre. Por más, insisto, que hay gente que, como tiene que haber de todo, pues que consideran que el corazón no bombea sangre, pues porque es por vórtices o por otros elementos explicativos de... Pero bueno, al común de los mortales lo que nos parece más intuitivo es ver que el corazón se contrae y en esa contracción sale sangre del corazón que va por la arteria aorta, que va por la arteria pulmonar hacia la circulación mayor, hacia la circulación menor, respectivamente, y en definitiva es lo que contribuye al flujo de sangre a través del torrente circulatorio, ¿no? Esas dos circulaciones, la mayor y la menor, ¿no? Bueno, cuando el corazón no hace adecuadamente esa función de bombeo, hablamos de una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser algo que acontezca, digamos, de forma brusca, un estado de shock, uno tiene una parada cardiorrespiratoria, o sea, se le para el corazón, tiene una arritmia, tiene una insuficiencia cardíaca brusca. No le llamamos propiamente insuficiencia cardíaca a ese proceso, normalmente nos referimos a procesos crónicos en los que de forma habitual el corazón no está llegando a cubrir el estándar necesario, pero evidentemente una persona que se le para el corazón, que le deja de bombear, pues está con un corazón insuficiente, claro que sí. Pero como es una situación brusca, como no se resuelva pronto, ya no da tiempo a hablar de nada, que se ha muerto, ¿no? Y entonces, pues por eso, una situación de una arritmia puede desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Quizá la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, es decir, que las aurículas empiezan a tener actividad eléctrica, pero no se contraen, no tienen una contracción, lo cual en el conjunto del corazón como bomba no es muy significativo, pero a veces en los corazones que ya andan un poquito delicados, el que un paciente empiece a fibrilar sus aurículas pierde un poquito ya de la eficacia que tenía y entonces a lo mejor sí que se manifiesta, como decir, uy, ahora como noto más fatigado. Vamos a ver cómo se manifiesta una insuficiencia cardíaca. Para ello tenemos que retrotraernos o recordar lo que hablábamos cuando hablábamos del torrente circulatorio, ¿verdad? De esa función de bombeo que la sangre va por todo el organismo. Y bueno, pues hoy por hoy el dato más interesante para enlazarlo con la clase de hoy es el del gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Hablábamos de gasto cardíaco, digamos, a la cantidad de sangre que se tiene que mover por minuto por el corazón, a través del corazón o a través del torrente circulatorio. ¿Qué volumen de sangre necesita moverse? Eso es el gasto cardíaco. Condiciones basales,
en condiciones de reposo, pues una persona, bueno, varía dependiendo de la edad, dependiendo de la estatura, de la masa corporal, lógicamente, pero en torno a unos 5 o 6 litros por minuto circulan por el organismo. La sangre circula, bombeada por el corazón, y el gasto cardíaco de una persona en reposo viene a ser 5 o 6 litros por minuto. Ese es decíamos, pues que el corazón va bombeando en cada contracción que hace, pues sale un poquito de líquido, y eso pues va circulando por el organismo en torno a 150, cada 100, 150 pues, en cada embolada de 100 centímetros cúbicos, pues cada vez que se contrae, pues unas 60 veces por minuto, pues son unos 6.000 centímetros cúbicos más o menos. Eso es lo que viene a salir del corazón y a circular, es el gasto cardíaco. Lógicamente ese gasto cardíaco, como digo, está medido en condiciones basales. Basales quiere decir, pues una persona en reposo, porque todo el mundo entiende que si te pones a correr, el corazón se acelera, hay taquicardia, ¿no? Se aumenta el ritmo cardíaco, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, cuando hace deporte, cuando hace cualquier esfuerzo físico, el corazón tiene que latir más deprisa para aumentar el gasto cardíaco, porque hay más gasto. Porque el organismo empieza a quemar oxígeno en los músculos y entonces necesita más oxígeno, y el oxígeno llega a través de la sangre y retira el carbónico. Entonces, claro, todo ese proceso metabólico en situaciones de ejercicio se acelera y el gasto cardíaco aumenta y tiene que bombear más el corazón, hacer más esfuerzo para bombear. Claro, si tienes un músculo cardíaco entrenado, ahí es donde se nota, la diferencia entre gente que hace deporte o que tiene un corazón entrenado y gente que no tiene corazón entrenado. La gente que tiene un corazón entrenado, pues normalmente tiene una reserva cardíaca importante, es decir, que, bueno, pues, oye, pues vale, hay que correr ahora 1 kilómetro, pues 1 kilómetro. Vale, pues venga, ya está. 4 minutillos, venga, que no es mucho, pues en 4 minutos me hago 1 kilómetro. Oye, si no estoy muy en forma, digo, esto va a ser como que no, esto... Claro, los muy deportistas te lo hacen en 2 minutos y medio, porque, menos de 3 minutos, claro, porque están más entrenados. Y su corazón bombea con más eficacia. Esto es lo que es muy importante tener en cuenta cuando entrenamos el corazón. El latido cardíaco puede ser más o menos eficiente cada vez que se contrae. Por eso aparece lo que llamamos típicamente la bradicardia del deportista. Una persona que habitualmente hace deporte suele tener una frecuencia cardíaca bajita. ¿Por qué? Porque su corazón late, ¡pum!, y manda sangre por el organismo. Estoy poniendo a cámara lenta, ¿no? ¡Pum!, late. Y como es muy eficaz, manda la sangre por todo el organismo. Yo siempre digo exagerando, tu corazón late cuando se acuerda. Exagerando, claro. Pero a veces una persona pues le tomas el pulso y dice, pues está usted en 50, en 45 latidos por minuto de frecuencia basal. Dice, sí, es que hago deporte, corro maratones o soy ciclista. Pues claro, los grandes ciclistas, pues os acordáis, Miguel Indurain, pues siempre decía que en reposo tiene 35 pulsaciones. Wow, es que se le va a parar el corazón, late poquito. ¿Por qué le late a poquito? ¿Por qué tienes tendencia en la bradicardia? Porque es un corazón eficiente, que es un músculo cardíaco que apenas se contrae, manda bastante sangre por ahí, por el organismo, y entonces no tiene necesidad de bombear mucho. De manera que cuando tiene que hacer ejercicio, pues hombre, ese esfuerzo se pone a 100 latidos por minuto, que a lo mejor alguno lo tiene de forma basal, oye, y eso está aumentando el gasto cardíaco por 3 o por 4. O sea, está mandando, pues eso, mucha más cantidad de sangre por el organismo. O sea, eso es lo que hace tener un corazón entrenado, que aumenta lo que se llama la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que se expulsa en relación con la que cabe dentro del ventrículo del corazón. Bueno, pues normalmente la fracción de eyección, como hablábamos, está en torno a un 60-70% en condiciones normales. Quiere decir que si en el corazón caben 150 centímetros cúbicos, un corazón normal en cada latido va a expulsar 100 centímetros cúbicos, 90, 100, que es la fracción de eyección, es el porcentaje que suele expulsar. Y esto digo, pues qué buena máquina tiene usted, qué buen rendimiento tiene en cada contracción que hace, tiene una buena fracción de eyección.
Pero ese parámetro, la FE, la fracción de eyección, se ve deteriorado en algunas circunstancias, como vamos a comentar a continuación. Bueno, un corazón que está sano y que además hace deporte, que está entrenado, que tiene buen ritmo cardíaco, que tiene un buen músculo, bombea la sangre y la manda por el organismo y tiene, digamos, todo el organismo bien regado, bien irrigado, bien perfundido. A eso se tiene que añadir pues, una buena oxigenación de la sangre en los pulmones. Por eso se habla de función cardiopulmonar, porque la sangre tiene que circular, que de eso se encarga el corazón, pero tiene que estar bien oxigenada, que de eso se encargan los pulmones. Por eso, sí, aunque no haga deporte, si por ejemplo fuma y se estropea los pulmones, pues claro, luego el fenómeno de la oxigenación, de la ventilación de esa sangre en los alveolos pulmonares, pues no se lleva a cabo bien. En fin, sería otro apartado. Pero refiriéndonos al tema que nos ocupa, que es la insuficiencia cardíaca, vamos a ver qué tipo de situaciones pueden contribuir a que se deteriore esa calidad del corazón como bomba, como músculo encargado de bombear la sangre. Hay varias causas, hay bastantes causas, ¿no? En medicina hablábamos causas obstructivas, por ejemplo, pues que haya dificultad de salida por una estenosis de alguna válvula que no permite que el corazón se contraiga con suficiente fuerza. Y esto va suponiendo una mayor hipertrofia, un mayor crecimiento, mayor desarrollo del músculo cardíaco, porque tiene que luchar contra un obstáculo que es, pues es una obstrucción en la salida del corazón, una estenosis de la válvula aórtica, y entonces el corazón tiene que poner más fuerza para mandar la sangre por un agujerito más pequeño que se ha quedado más estrecho, ¿no? Más estenosado, ¿no? Las valvulopatías, o sea, valvulopatías es lesiones sobre las válvulas del corazón, la más importante pues la que está a la salida del corazón en la arteria aorta, pero también puede ser por la mitral, que es la válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando hay esas válvulas no funcionan del todo bien, pueden dar lugar a un mayor trabajo en la función del corazón de tenerse que contraer, ¿no? Puede haber un problema restrictivo. Restrictivo quiere decir pues, que el corazón pierde elasticidad, no tiene buena capacidad la fibra muscular cardíaca de contraerse y relajarse. Se vuelve más rígida. Esto puede suceder en fenómenos infiltrativos, en la amiloidosis, que es bastante infrecuente, pero bueno, puede suceder. Entonces, no tiene buena capacidad de contracción, pierde capacidad y entonces disminuye la fracción de eyección, hace que sea menos eficaz bombeando sangre. Puede también tener que ver con miocarditis, o una causa muy frecuente en nuestro medio pues son las miocardiopatías dilatadas, es decir, que el corazón se agranda, pero al agrandarse, que es un término que ya se llama cardiomegalia significa un corazón grande, que no tiene que ver con decir, ¿qué gran corazón tiene esta persona? No, que una persona sea buena, tiene un gran corazón, no significa que tenga cardiomegalia, ya me entendéis. Cardiomegalia significa un corazón grande, y el corazón grande no necesariamente trabaja mejor, por aquello que dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Si las fibras cardíacas se han dilatado y entonces la capacidad contráctil que tienen es más bien pequeñita, no aprietan bien. Entonces la fracción de eyección, el porcentaje de sangre que son capaces de eyectar, poquito, se queda con mucha sangre dentro del corazón en cada latido que hace, y eso no es eficaz para el bombeo. Y eso, pues las cardiopatías, miocardiopatías, son relativamente, eran la causa más frecuente. A lo mejor en nuestro medio pues era el tema de la ingesta excesiva de alcohol, el alcoholismo crónico era una de las causas, pues una de las causas de miocardiopatía dilatada más frecuente. También las de causa, digamos, derivadas de arritmias, es decir, cuando el ritmo cardíaco se pierde, se altera, cuando hay extrasístoles, latidos adelantados, cuando no hay buena coordinación en la contracción cardíaca, pues hace que ese latido sea menos eficaz.
no se late al unísono, por decirlo así, todas las fibras, no se contraen todas de forma coordinada, sino que a lo mejor hay pequeñas zonas, hay descoordinación en la contracción y esto resta eficacia al bombeo. La causa más frecuente, pues, con diferencia de insuficiencia cardíaca hoy por hoy en nuestro medio, es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, digamos, las anginas, los infartos, el que el riego del corazón se queda deteriorado y sufren los llamados infartos, es decir, no le llega la sangre adecuadamente al territorio del corazón, se queda sin oxígeno y zonas del corazón más o menos amplias se quedan sin sangre y se quedan muertas. Hay isquemia y consecuentemente necrosis, que es lo que viene a continuación. Isquemia significa que no llega oxígeno suficiente. Si esa situación se prolonga, si no se revasculariza adecuadamente y de forma precoz esa tubería que se ha atascado, esa coronaria, ese vaso sanguíneo que está obstruido y que no permite llegar la sangre a las células cardíacas, al miocardio, pues claro, esas células se quedan sin oxígeno, se mueren, se necrosan y queda una zona del corazón que no se contrae. Dice, pues aquí todo no se contrae. Se ha quedado muerto, está desvitalizado, se contrae todo lo demás, pero esta zona no, entonces no colabora. Es pues eso, como si en un tirasoga, ¿verdad? Estas pruebas de tirar de la soga, tal, pues hay 10 en cada lado y dice, pues mira, hay 3 en un lado que no quieren tirar. Pues si lo quieren tirar, pues es que se va a notar mucho, ¿no? Y si son 4, pues se nota más todavía. Y si son 5, pues bueno, ya. O sea, cuanto más zona del corazón se queda infartada o necrosada, más insuficiencia cardíaca va a quedar, más insuficiente va a quedar el corazón en su capacidad de bombeo. Por eso es importante en las anginas, cuando una persona tiene una sintomatología anginosa, la detección precoz y la actuación precoz para la revascularización. Intervenir cuanto antes con cateterismo para intentar repermeabilizar cuanto antes esa zona, que no sufra una isquemia mantenida, porque si se necrosa va a ser difícil que se pueda volver a recuperar. Y si el infarto, si la zona infartada sin oxígeno es amplia, pues probablemente tenga una parada cardiorrespiratoria, va a quedar con un corazón que no se va a recuperar. Se muere, el paciente se muere, ¿no? A veces salen adelante, pero con un grado de necrosis grande, de manera que quedan con una insuficiencia cardíaca congestiva post-infarto, que a veces es severa. Estamos hablando de que a veces pues, quedan con 25-30% de fracción de eyección, cuando lo normal sería, como decíamos, 60-70%. Entonces, fijaros que en esos latidos de esos corazones que ya son a veces cicatriciales, que un porcentaje grande de ese miocardio es una cicatriz, no tiene capacidad contráctil, pues claro, se le ve que late pues un poquillo y claro, pulsa un poquito de sangre. ¿Eso en qué se traduce en el paciente? Pues se traduce en una sintomatología de que estoy muy cansado, es que como intente levantarme me pongo a jadear pero no puedo. ¿Por qué? Porque la patata, el corazón, no me manda sangre por el organismo. Entonces, al no mandarme sangre por el organismo, pues estoy agobiado. Y es más, claro, la gente se queda con un grado de insuficiencia cardíaca que puede ser más o menos severo, hasta el punto de que, claro, como le sometas a un estrés o a un sobreesfuerzo, pues es que se le para el corazón. Es que ya no, me cansa, pum, se para, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede responder a ese sobreesfuerzo. Sobreesfuerzo puede ser pues levantarse de la silla. No estamos hablando de correr detrás del autobús porque se escapa. Es simplemente que es que subir tengo que subir 4 peldaños de escalera, no puedo, es que no puedo. No me da, me canso enseguida. Y es que no. Y es porque tienes un corazón insuficiente. Vamos a ver un poco cuál es la sintomatología de esa insuficiencia cardíaca congestiva, a la cual, como hemos dicho, se puede llegar por varias causas. Luego volveremos sobre ellas un poquito para ver qué tratamientos o qué prevención se puede hacer en cada caso. Pero vamos a detenernos un poco en la sintomatología de una persona en la que sospechamos que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y vamos a ver cómo ponerle remedio, dependiendo de la causa. ¿Cuál es la sintomatología clínica de un paciente
que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Abreviadamente solemos decir, esto nos choca mucho al empezar la carrera, ¿cuál es la clínica de un paciente? La clínica del doctor Benito, está de aquí, la clínica. No, la clínica se refiere a la sintomatología clínica que presenta un paciente. ¿Cuál es la clínica que tiene un paciente con anemia o con insuficiencia cardíaca en este caso? Bueno, he dicho anemia y también tiene algo que ver, ya veremos ahora. Bueno, pues la sintomatología clínica de un paciente suele ser, en primer lugar, la fatiga. Yo me noto más cansado de lo normal. Pero bueno, si dices esto, todo el mundo tiene insuficiencia cardíaca, porque hoy en día todo el mundo va a la consulta y dice que me siento muy cansado. Bueno, pues una de las causas de cansancio que hay que analizar es ver si el corazón, la patata, le funciona bien. La patata, nos referimos aquí al corazón, la forma de patata que tiene ahí, pero si le va bien, ¿no? Oye, pues parece que late adecuadamente, que tiene buen ritmo, se le hace un ecocardio, parece que tiene buena fracción de eyección, pues... Una sintomatología muy frecuente son los edemas, las hinchazones en los tobillos. Se me hinchan las piernas. ¿Por qué? Pues porque, claro, la sangre, como circula por el organismo, daos cuenta que tiene que retornar al corazón. Si el corazón no es capaz de ir dándole giro a lo que le va llegando, bombeándolo, lo retiene hacia atrás, retrógradamente. Hay lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, una congestión hacia atrás. Pues claro, si el corazón, que es la máquina de bombeo hacia adelante, resulta que no lo hace bien, lo que viene por detrás se queda retenido. Al estar retenido en la circulación, tiende a haber edemas, extravasación de la sangre, del líquido, del plasma, no de los glóbulos rojos, hacia las zonas intersticiales entre las células, lo que se llama edema intersticial. Típicamente a las zonas declives, a los tobillos. ¿Se le hinchan las piernas? Sí, por la noche, sí. Bueno, al final del día, bueno, o siempre los tengo hinchados. Dependiendo de la gravedad de la insuficiencia cardíaca, pues serán unos edemas más marcados, más frecuentes o circunstancialmente. Más suele ser un edema con fobia. ¿Qué es eso de la fobia? Pues eso, que uno aprieta con el dedo para hundir esa zona que está un poquito más gruesa, donde hay más líquido, donde está la pierna hinchada, y se queda el agujero, se queda la fobia, se queda ahí, tarda en recuperarse. Pues eso es un edema con fobia. Dice, pues tiene edemas. ¿Hasta dónde? Casi hasta las rodillas. Le sube por los tobillos o incluso por encima de las rodillas. Normalmente cuanto más intenso es el edema, habla a favor de una insuficiencia cardíaca generalmente más severa. No es la única causa de edemas. La insuficiencia cardíaca puede haber también edemas por insuficiencia renal o por insuficiencia hepática, por cuestión de cirrosis, de hipertensión portal. Hay otras causas, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, en fin, hay muchas causas de edemas en miembros inferiores, pero nos estamos refiriendo a la insuficiencia cardíaca congestiva. Claro, si el corazón no late adecuadamente, si no lo hace con un buen ritmo, si hay una arritmia, también puede provocar pues esa sensación de que el corazón me da palpitaciones, me da sobresaltos, ¿no? Sobresaltos, que a veces orienta que puede haber una cardiopatía dilatada, lo que comentábamos, el corazón a lo mejor un poquito se ha agrandado y entonces salen focos de disparo de contracciones politópicos que se llaman, en distintos sitios que no toca, pero contribuyen a unas contracciones pero ineficaces, saltan a contraer un grupo de células cardíacas, pero cuando no toca, cuando no viene a cuento y cuando no están coordinadas con el resto, de manera que no hay una contracción uniforme. Entonces, bueno, pues otra de las sintomatologías muy típica, muy característica, es la disnea. ¿Qué significa disnea? Dificultad para respirar, disnea. Disnea no es taquimnea, taquimnea es respiración deprisa. Disnea es la sensación de que me falta el aire. Es que como que me ahogo. Que tampoco es insuficiencia respiratoria. Ojo, también es importante. Uno puede tener sensación de que le falta el aire, de que no respira bien, de que está ahogado, y a lo mejor le pone el pulsioxímetro, ese aparatito de medir aquí lo de la oxigenación de la sangre, y dice, pues satura usted muy bien, está a un 97% de saturación de oxígeno, no tiene insuficiencia respiratoria. O sea, la sangre que circula por su organismo está bien oxigenada, y eso no es insuficiencia respiratoria. Bueno, diga usted lo que quiera, pero yo me noto como con fatiga. Eso es disnea. O sea, la disnea
a veces se acompaña de insuficiencia respiratoria y otras veces no. Es un matiz. Normalmente la disnea habla a favor de que suele haber algo de líquido en los pulmones. Que esto puede ser un líquido intersticial, un edema agudo de pulmón con más o menos intensidad. Edema quiere decir que el líquido ese, que igual que sale a lo de las piernas, que decíamos, también va hacia la zona de los pulmones, los alvéolos pulmonares, y entonces entorpece esa barrera de intercambio de gases que tiene que haber limpias en los alvéolos pulmonares. Hay liquidillo o liquidazo, porque a veces hay bastante líquido en los pulmones, incluso a veces hay derrame pleural, ¿no? Derrame pleural que lo vemos en la pleura y que, en fin, se desaparece casi el pulmón de que queda transparente porque hay líquido, ¿no? Y esto da sensación de ahogo, claro. Y aún así, digo, a lo mejor satura medianamente bien. Pero, ¿por qué se producen esos ahogos? Y sobre todo, muy característicamente, en el caso de la insuficiencia cardíaca, al acostarse. ¿Por qué al acostarse es más fácil que haya insuficiencia cardíaca? Se manifiesta esa disnea. Pues porque el líquido que durante el día se va a las zonas declives, hacia los tobillos, hacia las piernas, cuando uno está tumbado, se eleva hacia los pulmones, hacia la zona horizontal. Por eso a veces dice, tengo disnea, tengo que dormir con 2 almohadas para poner el tórax más alto, pues para que no se encharquen los pulmones. O tengo que tirar, como veremos, de diuréticos, de fármacos, de medicamentos que estimulen el que yo orine más, porque tengo una retención de líquidos que me tiende a ahogarme, o sea, por mi organismo está circulando más volumen de líquido del que el corazón puede manejar, porque tengo una insuficiencia cardíaca. Mi corazón no bombea del todo bien, y entonces el líquido que tendría que manejar se le hace grumo, o sea, es que es demasiado, y al ser demasiado, pues tengo que controlarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues a veces con diuréticos, como veremos, procurando orinar un poquito más, para disminuir esos edemas. Y además los pacientes lo notan, dice que me tomo furosemida, tiene un nombre comercial más conocido todavía, pero no quiero decir. Bueno, y entonces meo muchísimo y me mejoran mucho el tema de los edemas y el ahogo por la noche. De hecho, el tratamiento para un edema agudo de pulmón, pues muchas veces tienes que tirar de estos fármacos, de estos diuréticos, incluso intravenosos, pues para desencharcar los pulmones, que el paciente pueda respirar mejor. Bien, pues esa sintomatología de fatiga, edemas, a veces arritmias, la clínica de disnea, de falta de aire, de líquido en los pulmones, la tos matutina, que a veces es un poquito herrumbrosa, que sí, pues aparece un esputum marronáceo, que le llaman las células de la insuficiencia cardíaca. Es como una especie de pequeña extravasación de sangre, que sale ahí con la salivilla y tal, y queda un poquito marronáceo por las mañanas, en el esputo de la mañana, y bueno, pues al limpiar las vías respiratorias aparece como un poquito de sufusión hemorrágica, y entonces todo eso en conjunto pues nos orienta a que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Cuando lo ocultas, cuando lo exploras, dices, este corazón como que late más bien poquillo, y al hacer un ecocardio pues documentas que efectivamente la fracción de eyección no es muy buena, puede ser que haya tenido infartos, a veces silentes, a veces hay gente, sobre todo los diabéticos, que han tenido algún infarto y no se han enterado, su corazón está latiendo con menos brío de lo que debería, o con menos eficacia de la que debería, puede tener un infarto, sobre todo en la zona apical, y a veces dices, oye, pues y esto cuando así, pues ni me he enterado, pero lo que me he enterado es que tenía yo más fatiga, yo por esta parte me cansaba, y haces un electro y dices, pues tiene aquí un infarto en cara inferior, en las derivaciones del electrocardiograma de aquí abajo. ¿Usted es diabético? Sí, toma metformina y tal. Bueno, pues sí. Dicen que es lo más frecuente también los infartos silentes en las mujeres, pero bueno. Y ahora están aumentando un poquillo más a raíz de ciertos tratamientos que se han hecho, y sobre todo, como decía, en gente joven. He empezado la clase, está haciendo mención de que esto de la insuficiencia cardíaca era una cosa de gente mayor, y tenía en mente deciros que ya no tan mayor, por otros problemas que estamos viendo, de que a veces el corazón insuficiente ya no es algo
privativo de edades avanzadas de la vida. Estamos viendo problemas a veces de corazones insuficientes en gente no tan mayor, por pericarditis, miocarditis, inflamaciones del corazón que han ido produciendo merma en su capacidad contráctil y que, bueno, pues veremos lo que da de sí, pero no parece muy halagüeño. No me quiero meter en ello, aunque ya veis por dónde van las cosas, y vamos a ver un poquito qué tratamiento, qué manejo darle a estas cosas. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, claro, va a depender de la causa. Hemos comentado en el apartado anterior, pues, las distintas causas que pueden afectar al corazón para que su función como bomba se vea mermada. Parece preventivo, parece interesante tener un corazón bastante bien entrenado a efectos de que tenga una reserva cardíaca por si nos hace falta, pues eso, el ejercicio. El ejercicio controlado quiere decir, pues eso, ir desarrollando el músculo cardíaco para que en caso de que haya que pedirle un plus, por lo de, pues hay que correr detrás del autobús porque se nos va, pues que tenga yo fuelle para ello. Entonces, en la medida que uno acostumbra su corazón de vez en cuando a funcionar pues a 100, 120, 130 latidos por minuto, pues manteniendo ese ritmo, pues tengo un corazón entrenado. O sea que ya que vamos a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lógicamente lo principal es hablar de tareas preventivas. Es decir, ¿cómo podemos hacer para evitar deteriorar el corazón como bomba? Esa es la clave, ¿no? Como digo, lo del ejercicio. El ejercicio a veces bajo supervisión, el hacer pues es un poquito de tarea pues para acostumbrar al corazón a funcionar con más alegría, a tener reserva, ¿no? Pero claro, han irrumpido una serie de circunstancias que a veces desencadenan arritmias, pericarditis, inflamación de alrededor del corazón, de la membrana que envuelve al corazón, o arritmias y, bueno, también cardiopatía isquémica. Es decir, son las dos causas que hoy por hoy son más frecuentes de deterioro del corazón como bomba, vienen vía inflamatoria o vía isquémica. Vía inflamatoria quiere decir que el corazón sufre inflamaciones, miocarditis, pericarditis, o sea, todo lo que termina en itis es inflamación. Puede ser que se inflame el corazón o que se inflame alrededor del corazón, pero que genera cicatrices, que esto es lo importante, cicatrices en el tejido miocárdico, en el corazón, de manera que entorpece o bien su contracción o bien la propagación del estímulo contráctil. El corazón tiene una estructura, digamos, de cables que transmite un impulso eléctrico que hace que el corazón tenga una coordinación a la hora de contraerse. Se transmite, se propaga un impulso eléctrico por el corazón y hace que todas las fibras del corazón se contraigan al unísono y de una forma coordinada. Y eso es lo que le da eficacia al latido cardíaco. Claro, si ese tejido de conducción se ve alterado, es como unos cables que se pelan, pues parece que aquí saltan chispas y no termina esa bombilla que tilila, ¿verdad? Se tendrían que encender todas, pero hay una que hace cosas raras. Bueno, ¿qué le pasa a esa bombilla? Pues nada, que el cable está un poco pelado y tal, bueno, no sé qué. Pues claro, si está el cable un poco pelado, esa bombilla va a estar... Parece que falla, va a haber que cambiarla. A veces se pueden cambiar y otras veces no. En el corazón, posibilidad de recambio tenemos poco. Aunque a veces, y eso lo abordaremos, porque a veces hay que plantear el trasplante cardíaco, claro, que es a lo que habrá que llegar, en el caso sobre todo de gente joven. Llegaremos a hablar de ello. Pero bueno, como estamos en la fase de la prevención, de lo que se trata es de buscar que el corazón siga latiendo bien, que el impulso eléctrico a través del tejido de conducción vaya de forma adecuada, llegue por donde tiene que llegar a las células miocárdicas y el corazón se contraiga todo al unísono para eyectar la sangre de forma coordinada. Si ha habido procesos inflamatorios, miocarditis, pericarditis, eso genera cicatrices. La cicatriz es un tejido de recuperación de una lesión, de un daño, a veces inflamatorio.
Y a veces esto genera pues una especie de corte eléctrico, es como un cortocircuito, ¿no? Hace que esa cicatriz no transmita adecuadamente el impulso eléctrico, a veces incluso se crean derivaciones, van por otro camino, pero se producen lo que se llaman fenómenos de reentrada, es decir, puede dar lugar a fenómenos de arritmias, a veces malignas, es decir, porque establece una especie de enloquecimiento de la conducción eléctrica. Es como pues, una especie de reverberación, cuando los micrófonos se acoplan y empieza a entrar el sonido que acaba de salir, bla, 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 y se forma. En el corazón puede suceder algo parecido con el impulso eléctrico, se crean zonas de conducción eléctrica aberrantes. Hay algunas que, digamos, algunas vías de conducción aberrantes, pues que, digamos, pueden ser más o menos congénitas o las tenemos y no sabemos que las tenemos, pero otras se crean a raíz de procesos inflamatorios. Habéis oído, por ejemplo, os sonará lo de las ablaciones, ablaciones sin H, ablación, la ablación con electrofrecuencia de arritmias cardíacas. Es un tratamiento que se hace en algunas arritmias, se hacen estudios electrofisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues se intenta averiguar si ese corazón, cómo es la conducción eléctrica en ese corazón. Tenemos un paciente que tiene arritmias, por ejemplo, una muy frecuente, pues la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, la onda delta. Bueno, la tiene bastante gente, muchos asintomáticos, pero a veces se detecta como una alteración en el electrocardiograma, la onda delta, comienzo del QRS, del complejo QRS, y bueno, o le detectan otra arritmia, una persona tiene hay varias arritmias que se pueden tratar, ¿no? Y dicen, pues hemos hecho un estudio electrofisiológico y aquí parece que hay una deconducción, aquí se deriva una corriente eléctrica que da lugar a que el corazón no esté latiendo de forma adecuada. Y entonces, vía cateterismo cardíaco por la arteria radial, antes se hacía por la femoral, pero ahora se prefieren abordajes por los miembros superiores, llegas con un cablecito al corazón. Y allí, en el corazón, si tienes ubicado la zona en la que se está produciendo esa alteración, puedes actuar eléctricamente, un chispazo que le llaman, los chispas un poquito, para destruir esa zona que deje de dar la lata. Es una ablación, un cateterismo cardíaco con ablación para destrucción de los haces aberrantes, los haces de conducción que no están bien. Bueno, y entonces, si logras atinar, si el cardiólogo logra atinar en el sitio donde se está produciendo ese foco de arritmia, oye, terminar la ablación y oye, qué bien he quedado, porque ya se me ha quitado la arritmia, se me ha curado, ya no entro en insuficiencia cardíaca, ya no noto este ahogo, parece que se ha curado. Si has atinado, a veces se atina, a veces no. O a veces incluso, también puede suceder, se crean otros focos a raíz del procedimiento de la ablación. O sea que todo tiene sus riesgos en medicina, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero bueno, vamos buscando mejorar la función contráctil del corazón. Esto, por ejemplo, pues como digo, con un cateterismo, si es el problema, pensamos que puede ser por una alteración de tipo eléctrico. Si sospechamos que es una valvulopatía, también a veces por cateterismo podemos coger y dices, oye, mira, pues vía cateterismo puedo hacer una dilatación de una válvula que esté estrecha. Y también con el cateterismo vas a la válvula del corazón, pegas un poquito un ensanche, una angioplastia, y a lo mejor dice, oye, con esto ha quedado bastante bien y la eficacia del corazón para bombear ha mejorado mucho. Bueno, pues es otra técnica invasiva, o sea, mínimamente invasiva, que es con un cateterismo, ¿no? A veces requiere cirugía abierta. O sea, para hacer una sustitución valvular, por ejemplo, pues gente que se le rompen las cuerdas tendinosas de las válvulas después de un infarto. Pues hay que operarle para poner una válvula porque se le ha roto una válvula del corazón y no queda más remedio que sustituírsela, porque si no, tenemos el corazón que está latiendo con poca eficacia. Bueno, pues a veces hay que hacer cirugía cardíaca. Se tiende a ser un poco invasivo, pero a veces no queda más remedio que hacer una cirugía. Para esto no los cirujanos cardiovasculares, claro. A veces el tratamiento pues consiste en medicación, no hace falta hacer una intervención quirúrgica.
y se utilizan fármacos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, la digoxina. La digoxina es un glucósido cardiotónico, es un fármaco que lo toma gente, la digital, se viene de una planta, la digitalis purpurea, y mejora la función contráctil del corazón. Algunos pacientes que tienen, digamos, les quedan no todas las fibras cardíacas, generalmente es después de un infarto, se le han quedado poco corazón hábil, bueno, pues, o a lo mejor algunas fibras están un poquito más perezosas. En algunos pacientes el empleo de digoxina mejora la capacidad contráctil de las fibras miocárdicas que quedan. Y dice, mira, pues estas consiguen mejorar, ¿no? Como veis, los fármacos pueden ser muy útiles o las técnicas intervencionistas, pero vamos a analizar en los casos más complicados a lo que pueden llegar, porque esos son a los que probablemente tengamos que hacer frente en no mucho tiempo. Veíamos que en el manejo terapéutico de la insuficiencia cardíaca congestiva podíamos optar por medicamentos, los diuréticos, para disminuir un poquito el volumen de líquido circulante que nos hagan orinar más, y entonces, bueno, el corazón va más holgado, o sea, se retiene menos líquido, ¿no? Los glucósidos cardiotónicos, la digoxina, por ejemplo, que nos ayuda a mejorar, ayuda en algunos casos a mejorar la función contráctil, o bien reconducir pues, lo que es la contracción cardíaca con una ablación, con un cateterismo, ya estaríamos hablando de técnicas invasivas, ¿no? O a veces hay que hacer un recambio valvular, se ha roto una válvula. A veces conviene actuar precozmente, como decíamos, en una persona que se está infartando, pues para que no se le deteriore mucho, no se le necrose mucho miocardio, y hacer técnicas de revascularización precoces, una angioplastia, o sea, un cateterismo, pues para intentar repermeabilizar una zona que se está quedando infartada. Antiguamente pues había que recurrir, ya cada vez menos, a los bypass. En un bypass, pues ¿qué era? Pues coger un trozo de una vena para saltarse una zona del corazón que se había quedado estrechita, para repermeabilizar una zona del corazón. Ahora con el cateterismo, actuación precoz, pues casi no es tan necesario el hacer esto de los bypasses. Se hacen cada vez menos, todavía se hacen. En fin, se va buscando cómo preservar la función cardíaca para que esté bien irrigado, para que esté bien perfundido, para que le lleguen bien el oxígeno, para que la conducción eléctrica sea correcta, para que la función de contracción sea lo más uniforme y eficaz posible. Eso es cuidar el corazón cuando ya el corazón está dañado. Hemos dicho que también es muy importante todo lo que es la prevención para que no llegue a eso. Pero ¿qué sucede si a un paciente, a pesar de los tratamientos intervencionistas, a pesar de los fármacos, pues se queda con una fracción de eyección mala? Pues si se queda con una fracción de eyección mala, queda con una insuficiencia cardíaca que le limita mucho su calidad de vida. Como hemos dicho, si tiene una fracción de eyección, que es el parámetro que solemos manejar para estimar, digamos, la reserva cardíaca que le queda al paciente, en el sentido de qué grado de esfuerzo puede hacer. Claro, si le ha quedado muy poca fracción de eyección, ese corazón clama por un recambio que hace un trasplante cardíaco. El problema de los trasplantes es que, claro, tampoco hay corazones para todos, siempre hay más potenciales receptores que donantes, y eso no solo en la cosa del corazón, para todos los órganos, ¿no? Lo que se trata es de buscar adecuar quién es subsidiario, quién es el más adecuado receptor de un órgano. Claro, ahí entramos en un tema importante porque es el concepto de edad, ¿no? Y esto de la edad, claro, es limitante. A lo mejor uno puede pensar y decir, pues claro, a una persona de 90 años no le vas a hacer un trasplante cardíaco. Parece que 90 años ya es una edad que, o incluso 80. Pero 70, es que hasta hace poco, o sea, es que la edad es orientativa. La edad, en fin, hay edades y edades, hay que están mejor llevadas y peor llevadas. ¿Cuál es el factor limitante a la hora de decidir un trasplante? Sí, la edad es importante, es un número, pero no es lo más llamativo. Hay otras circunstancias, ¿no? Pero claro, en el trasplante cardíaco, como digo, todos los trasplantes de órganos,
hay demanda, hay más necesidad, pero y siempre se tiene tendencia a pensar, bueno, pues prioridad a los más jóvenes. Prioridad a los más jóvenes, pero claro, la gente más mayor también quiere, en fin, tener posibilidades de recambiarse el corazón. Si es que le hace falta, si es que no tiene otra alternativa, si es que es la solución a su problema porque no hay otra. Y es la condición necesaria para seguir adelante, para vivir, ¿no? Y entonces, claro, ahí es un problema que se prevé que el futuro sea un poco halagüeño. ¿Por qué? Porque claro, la previsión que hay es de que las insuficiencias cardíacas van a aumentar en número y, y no por el mero hecho de que la población cada vez es más longeva, que también, o sea, la esperanza de vida va creciendo, sino porque la edad de presentación de las insuficiencias cardíacas está bajando. Y eso obedece, pues, a distintos factores que habrá que analizar, a ver por qué motivo gente joven se le queda el corazón hecho una patata antes de tiempo. O sea, se les queda un corazón insuficiente antes de tiempo. Bueno, no lo sé. A veces, ahora por ejemplo, pues recientemente se dice los deportistas de élite, ¿no? Que tienen un mayor rendimiento del corazón, pues porque hacen deporte, entrenan y tal, pues dices, oye, pues parece que su corazón está más adecuado al estrés, ¿no? Porque para eso están compitiendo, ¿no? Sí, pero estamos viendo pues fenómenos, como digo, de las repentinitis, ¿no? Gente que dices, anda, que le ha dado una arritmia, o le ha dado una muerte súbita, o se ha desplomado mientras hacía deporte. Y está viendo, pues estamos viendo cada vez más titulares que antes eran excepcionales y ahora parece que no puede pasar un día sin que tengamos noticia de algún caso de gente que dices, oye, pues ¿por qué siendo deportista le dio esta arritmia? ¿O por qué se encuentra ya tan cansado? ¿O por qué se ha retirado del deporte? ¿Cuándo empezó a tener menos rendimiento en su deporte? Algunos deportistas en fútbol pues lo han comentado. Dice, pues yo no me encuentro que sea el mismo, me doy de baja, o sea, me retiro de la vida profesional. Y bueno, algunos sí que han dicho que lo achacan a determinados procedimientos, otros no, pero al hacer los estudios electrofisiológicos, pues parece ser que sí, que los que se dedican a mirar la actividad eléctrica del corazón, pues está un poquito ya, les llama la atención la cantidad de gente joven que está presentando problemas de arritmias o de alteraciones, pequeñas cicatrices, las miocarditis, las pericarditis, que no se les da mucha importancia, pues porque total es una pequeña porción del miocardio que a lo mejor se ve afectado por una pequeña cicatriz. Pero si vas sumando cicatrices a cicatrices, a cicatrices a cicatrices, pues el corazón, en fin, si ese proceso que les está provocando irritaciones se multiplica, va sumando focos de zonas del corazón que no trabajan bien. Y es un poco que se va sumando y que a lo mejor a la vuelta de unos años pues encontramos gente con 40, con 50 años con insuficiencia cardíaca que no debería estar ahí y sin embargo están, y que probablemente la evolución suya sea demanda de un órgano para trasplantar, y como digo, pues probablemente sea una de las previsiones de vamos a necesitar órganos porque va a haber mucha gente con problemas de insuficiencia cardíaca congestiva. Y claro, ya se están desarrollando, pues sí, corazones artificiales o sistemas de bombeo, supletorios, etcétera, etcétera, ¿no? Se va buscando, pues, anticiparse a lo que prevemos que puede ser un problema médico importante al que hay que hacerle frente. No solo intentar explicar cómo se ha llegado hasta aquí, que puede haber todo tipo de conjeturas, cada cual que haga las suyas, sino no negarlo, ver que existe y ver qué soluciones se pueden arbitrar. Porque alguno el otro día pues lo ponía como una especie de crisis similar a la que se sufrió en España con el tema de los jóvenes mineros y la fibrosis pulmonar. Claro, fue una bendición, parece, para algunos el que se cerraran las minas, porque claro, era un puesto de trabajo insalubre para los mineros con 40 años, con 45 se tenían que jubilar por antracosis, por fibrosis pulmonar. Es decir, mira, se le han quedado los pulmones
totalmente fibróticos por la cantidad de polvo que ha tenido que inhalar en los años que ha estado trabajando usted bajo tierra, aunque llevara mascarilla o sistemas de protección, pero bueno, eso de la antracosis pues la ha deteriorado en los pulmones. Bueno, pues ahora ya no lo vemos porque las minas se cerraron, pero ahora nos enfrentamos a un problema parecido con el tema de los corazones que presentan cicatrices. Por eso vamos a ver si en el abordaje incidimos mucho en la tarea preventiva para terminar esta clase sobre la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, la insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo una recapitulación, como comentábamos de principios, surge cuando el corazón como bomba no lo hace adecuadamente, no cumple con su función de forma correcta, no bombea lo que tendría que bombear y como consecuencia de eso se le queda mucha sangre atrás, retenida. Ese volumen no lo puede expulsar adecuadamente, hay tendencia a retenerlo, los edemas, la fatiga, la extravasación. Típicamente pues el hígado también se pone más congestivo, se hincha, aumenta mucho el tamaño del hígado porque se comporta como una esponja. Si el hígado, que es el filtro previo a la llegada de la sangre al corazón, tiene ahí retención de líquido, pues una exploración física muy característicamente de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, hay una cosa que se llama el reflujo hepatoyugular. Simplemente es una exploración muy sencilla. El paciente en el que sospechas que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, cuando está tumbado, si uno mete la mano un poquito por debajo de las costillas, apretando el hígado, aquí, y el hígado está un poquito ahí congestivo, como una esponja, lo que ve es que la vena yugular se le ingurgita, se llena de líquido, se llena de sangre, porque está, digamos, exprimiendo la esponja y la sangre aumenta. Se llama reflujo hepatoyugular. Y entonces cuando observas eso, dices, esta persona, el corazón no le da abasto, y tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Suele haber también, como decíamos, edemas y otras cosas. Pero, como hemos dicho, en medicina lo que hay que buscar siempre es la tarea preventiva. Es decir, no llegar a la situación de tener que tratarlo, sino prevenirlo. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Pues como digo, un poquito de deporte no viene mal. No viene mal pues porque es tener el corazón entrenado para tener unos sobreesfuerzos si es que llega el caso de tener que necesitar ese sobreesfuerzo. Controlar mucho el tema de todos los factores que contribuyen a la cardiopatía isquémica. Hemos hablado en otras clases del tema del colesterol, que si está muy elevado, tal, la tensión arterial, el sobrepeso, esos factores que a veces los médicos inciden más. Usted no engorde, cuida con las grasas, no fume, cuídese, la diabetes, en fin, son formas de cuidar el corazón para que no tenga demasiado sobreesfuerzo por cuestiones metabólicas previsibles. No tome alcohol, que el alcohol, hemos dicho, es una causa de cardiopatía dilatada, de que el corazón se vaya agrandando y entonces se contrae menos. Pero todos esos factores, sobre todo los que contribuyen a la cardiopatía isquémica y otros factores que recientemente han irrumpido para el tema de las miocarditis y pericarditis, pues eso, no se ponga sustancias que puedan inducir miocarditis o pericarditis, porque esas cicatrices sobre el corazón no salen gratis. También producen cicatrices más severas o más marcadas, todo lo derivado de la cardiopatía isquémica. Cuando uno tiene un infarto o una angina, si eso no se repermeabiliza cuanto antes, se va a quedar con necrosis y el corazón queda una cicatriz ahí y esa zona queda hipoquinética o aquinética, es decir, no se mueve. Es el corazón que se contrae, pero hay una zona que está como de vacaciones, de pereza, y dice, bueno, allí estamos perdiendo eficacia en el bombeo. Ahí hay zonas que no está bombeando bien. Y eso se traduce, como digo, pues en ese parámetro de la fracción de eyección. Cuanto más perdemos de esa fracción de eyección, pues más grave es la insuficiencia cardíaca. Y como digo, pues disponemos de medidas, de fármacos para intentar mejorar un poquito esa insuficiencia cardíaca.
pero cuando es muy severa, ni con fármacos ni con nada. De ahí la importancia de actuar sobre las medidas preventivas. A veces hay gente que está en una situación más o menos estable dentro de sus limitaciones cardiológicas, pero sobreviene algo que descompensa esa insuficiencia cardíaca. Es decir, bueno, el corazón está en un equilibrio muy precario, pero por ejemplo, la fiebre le da una infección a una persona y le puede que tiene una insuficiencia cardíaca más o menos controlada. La fiebre es un mecanismo que acelera el corazón, hace que lata más deprisa. Dice, pero es que mi corazón no está para muchos sobresaltos y latidos extra, cuidado, no puedo yo permitírmelo. Y puede desencadenarse una insuficiencia cardíaca en un paciente a raíz de tener fiebre o una infección. Puede desencadenarse una crisis de insuficiencia cardíaca por anemia. Cuando uno tiene poca sangre, poca hemoglobina en la sangre, pues porque tiene una hemorragia, por ejemplo, pierde sangre, entonces el corazón, la poca sangre que hay, tiene que latir más deprisa. Pero oiga, a mí que yo ya no estoy para latir muy deprisa, no me pegue usted esos sobresaltos. Los disgustos, no me dé disgustos, porque como me dé un disgusto, mi corazón, no me dé usted sustos, porque no tengo máquina para que me lata más deprisa. Esto va justito. Todo lo que puede desencadenarse una insuficiencia cardíaca congestiva por sobreingesta de líquido. Esto lo vemos, por ejemplo, que tener especial cuidado en los pacientes cuando, por ejemplo, se les va a hacer una colonoscopia, ¿verdad? O se les va a hacer una exploración que requiere tomar una solución evacuante, ya sabéis, tomarse 4 o 5 litros de agua previamente. Claro, si una persona tiene un corazón que no es la alegría de la huerta, como le sobrecargas con 4 litros pues que se le va a ir a los pulmones, o sea, va a hacer un edema de pulmón. Entonces, la gente mayor que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, hay que pensarse muy mucho lo de hacerle una colonoscopia o pruebas de estas en las que le vayas a meter más líquido, porque le puedes descompensar, tener un derrame pleural y se te queda agotado, no, lo siguiente. Incluso se le puede parar el corazón. Por eso, evaluar mucho a las personas cuando haya sospecha de insuficiencia cardíaca congestiva a la hora de hacer sobrecargas de líquido. Cuidadín, porque podemos desencadenar una insuficiencia cardíaca que puede agravar una situación a lo mejor ya que es muy finita. Y a veces una contraindicación. Dice, mire, que si así por capricho hacerle a usted una colonoscopia, como que va a ser que no merece la pena. Porque va a ser más arriesgado, más que la prueba, ya la misma preparación. Por eso hay que tener cuidado. No es que sea una contraindicación absoluta, depende del grado de insuficiencia cardíaca del paciente, de la sospecha clínica o la necesidad de hacer una colonoscopia, pero eso siempre hay que negociarlo, hay que establecer las condiciones particulares del paciente, o sea, su sospecha es esta, tal, su corazón es este, pues vamos a negociar pros y contras, merece la pena o no, riesgos, beneficios, lo de siempre. Si es que en medicina, al fin y a la postre, la medicina personalizada es establecer si a mí me conviene, a mí me refiero al paciente, ¿no? Si al paciente, en mis condiciones, en mi circunstancia, en una persona como yo, de mi edad, en mi situación, realmente merece la pena hacer esto o no. Y cuando digo hacer esto, digo una colonoscopia, digo un cateterismo o digo ponerse una inmunización. Es que todo es lo que hay que sopesar, hay que individualizar y pensar siempre en el paciente. Como digo, estas consideraciones ya no solamente van a estar restringidas a gente añosa, que siempre que pensamos, insisto, en la insuficiencia cardíaca congestiva, se nos va a la cabeza a una persona con arrugas en la piel. No, es que estamos viendo gente de mediana edad con un corazón que les está fallando en su capacidad de bombeo, bien porque han tenido cardiopatía isquémica, bien porque han tenido algún tipo de pericarditis, miocarditis, y esto se va manifestando en que me fatigo yo mucho, y bueno, pues habrá que estudiar en el futuro qué es lo que hacemos con estos pacientes, porque si son muchos, pues también habrá que establecer medidas extraordinarias. Ya veremos de qué tipo. Bueno, estas son unas pequeñas nociones para explicar
¿Qué es lo que sucede cuando el corazón no hace adecuadamente su función de bombeo? ¿Qué es lo que se manifiesta en el organismo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes y cómo podemos abordarlas, tanto desde el punto de vista farmacológico, preventivo o invasivo, o incluso con el trasplante cardíaco, si es que no queda de otra? Pero eso, como veis, muy limitado a los órganos disponibles y a la edad de los pacientes, claro. Muy bien, este ha sido todo por hoy.